Hoy les quiero hablar de la Gran Iglesia. Es un periodo histórico que va del año 180 al 313. Es un periodo donde la Iglesia ya va caminando sola, ya los apóstoles han muerto, ya los padres apostólicos están en las últimas y empieza a caminar por sí solo una nueva generación de cristianos. Aquí vemos el arte de la época, vemos a un Jesús representado como el buen pastor a la manera grecorromana. Poco o nada nos remite a temas semíticos. Aquí es una cosa completamente grecorromano y es una representación de las catacumbas. Vemos una inscripción a los difuntos de parte de los cristianos, también de ese periodo llamado la Gran Iglesia. Vemos que aquí está el infaltable PES, ¿no? Infaltable PES por el acrónimo ICTIS. Y vemos un episodio de la Sagrada Escritura que representa a la mujer menstruante y ella está intentando tocar el manto de Cristo. Es un relato evangélico, un relato de las Escrituras ya visto desde el arte. ¿Quién fue el que acuñó el término la Gran Iglesia? Pues bueno, parece ser que fue Celso. Este filósofo pagano de finales del siglo II habló de la Gran Iglesia o Ecclesia Magna. Es el autor de la obra El Discurso Verídico, donde critica duramente a los cristianos, los considera supersticiosos y se refiere a Jesús de manera despectiva como un vulgar mago que aprendió a hacer todos sus hechizos en Egipto. Y fue combatido por el gran Orígenes, un gran apologista, uno de los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana. Pero bueno, sigamos con el tema de la Gran Iglesia. Aquí Celso, ¿cuál era el contexto geográfico del momento? Bueno, pues aquí podemos ver que el mayor número de conversos se localizaba en el norte de África, okay, que es toda esta parte. Aquí hay que distinguir dos regiones, toda la parte dominada por Alejandría, toda esta parte oriental, y toda esta parte occidental, ¿ok? Pero bueno, al final todo es norte de África. Esta parte sería griega, esta parte oriental sería griega, Alejandría, y toda esta parte de acá sería latina, ¿ok? Bueno, conversos en el norte de África y Asia Menor. ¿Asia Menor qué es? Asia Menor es lo que hoy conocemos como Anatolia o Turquía. Muy bien, estamos en el año 200. Tengan en cuenta que hay cuatro grandes idiomas: el latín, el griego, el siriaco y el copto. Esto prevalece incluso hoy en las tradiciones litúrgicas de los cristianos del día de hoy: latín, griego, siriaco y copto. ¿Cómo se organizaba esta iglesia magna? Pues miren, vamos a organizar el tema. La iglesia magna o la Gran Iglesia estaba organizada por obispos o supervisores. Episcopos deriva en obispos y significa supervisores o superintendentes. Es decir, que tienen a un grupo de presbíteros o ancianos a su cargo y van supervisando a esta iglesia. También existe la figura de presbíteros o ancianos, que es lo que es actualmente lo que sería el cargo del sacerdote, del cura, ¿no? En esta iglesia primitiva. Y también están los diáconos o los auxiliares del culto. Este culto giraba en torno a himnos, oraciones y textos sagrados. Pero la vida cristiana completa giraba en torno a lo que ya desde entonces se llamaba Eucaristía. Eucaristía es un término griego que quiere decir acción de gracias. De hecho, si tú vas a Grecia hoy
y escuchas que alguien dice Eucaristos, lo único que está diciendo es decir gracias. ¿Ok? Y bueno, todo esto vemos que es ya en un contexto de un cristianismo creciente que está en muchas regiones, en muchas culturas, y necesitamos empezar a uniformar algunos criterios porque el movimiento ya es muy grande, ya hay demasiadas cartas que se consideran escrituras, ya hay demasiadas dudas, demasiadas doctrinas que empiezan a surgir, doctrinas que empiezan a circular dentro del cristianismo, y empieza a surgir una duda o un desacuerdo sobre quién era Jesús. Jesús era un profeta, era el Hijo de Dios, era un hombre. ¿Quién era Jesús? Esa duda empieza a surgir en los cristianos de la época y se empieza a resolver, pero recordemos que aquí todavía no están dogmatizadas esas cuestiones y podrías pertenecer a la iglesia en esos momentos porque todavía no estaban dogmatizadas algunas doctrinas. Ok, volviendo un poquito al tema, estaba la Iglesia Magna unida en la fe. Sí, podríamos decir que está unida en la fe en cuanto a Jesucristo, pero no en cuanto a algunas doctrinas. La gran iglesia era una red de iglesias locales. El obispo de Roma ya era visto como una máxima autoridad, pero no como ahora se entiende. No seamos anacrónicos, no veamos que ya había un Vaticano y que desde ese Vaticano existían todas estas figuras que ahora vemos como cardenales y tal, pero sí, ya existía la figura, ya existía el mandato divino, ¿no?, que recaería en Pedro, y su sucesor sería el obispo de Roma. ¿Por qué de Roma y no de Antioquía? ¿Por qué? Porque Pedro muere en Roma y su sucesor tiene que quedar, por lo tanto, en Roma, porque recordemos que Dios le deja el mandato a Pedro, a la persona, no a la ciudad de Roma, ¿ok? Pero bueno, ya es árbitro en muchas cuestiones de fe el obispo de Roma, y uno de los testimonios más tempranos es la carta de Clemente a los Corintios, ¿ok? En esta época de la gran iglesia ya se empezaba a hacer el desarrollo doctrinal sobre este tema del obispado de Roma. Todavía no había un acuerdo sobre el canon, que es los libros que habrían de conformar la Biblia. Unos proponían un canon, otros proponían otro, y es aquí donde surge en esta época la figura de Marción. Este hereje Marción negaba todo el Antiguo Testamento. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era el demiurgo y que no podía ser el mismo Dios del Antiguo Testamento, que este demiurgo había creado el mundo, este ser inferior, ¿ok?, del cual se tendría que hacer cargo después el Dios del Nuevo Testamento en un gesto de amor. Y bueno, esto fue declarado herético, pero aquí Marción, lo interesante es que logra fijar un canon y hace la primera distinción entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, él dice que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento es completamente inválido, y pone sus propios libros sobre el Nuevo Testamento. ¿Qué libros deberían figurar en el Nuevo Testamento? Y esto a la postre obligaría a la iglesia a fijar el canon, pero en ese momento había cuestiones más urgentes. En este momento de la historia surge algo llamado la proto-ortodoxia. Aquí todavía la línea entre la ortodoxia y la herejía era muy difusa. Todavía no se había llegado a esos grandes acuerdos, todavía no ocurrían estos grandes concilios, pero bueno, ya teníamos el germen
Jerusalén, con el Concilio de Jerusalén. En este caso tenemos el ejemplo de Tertuliano de Cartago, que de ser un católico y un gran escritor cristiano, se convirtió a la secta de los montanistas. Hubo también en este periodo una gran inculturización. ¿Qué es la inculturización? Es la adaptación de la fe a culturas, idiomas, filosofía. ¿Y por qué a culturas? Porque, por ejemplo, una iglesia no iba a tener la misma arquitectura en Britania que en Mesopotamia, ¿no? Idiomas, bueno, ya vimos los 4 grandes idiomas. ¿Cuáles eran? Recuerden, eran latín, griego, copto y siriaco, ¿ok? Latín en Roma, griego en toda la parte oriental del imperio, copto en Egipto, ¿ok? Y siriaco en toda la parte de lo que sería hoy el mundo árabe, ¿ok? Empiezan las primeras persecuciones también en esta época. Había algunas persecuciones, pero eran esporádicas, como la ocurrida a los grandes mártires del norte de África. De hecho, la más famosa es Santa Perpetua, y ocurre en Cartago en el 203. Aquí vemos un icono de Santa Perpetua y Felicidad, ¿no? Mártires seminales del cristianismo. En esta época también es martirizado el padre de Orígenes de Alejandría, Diocleciano. 50 años después haría sistemática la persecución a los cristianos. El mismo Orígenes fue víctima de esta persecución. San Cipriano es martirizado en el 258, y el obispo de Roma, Sixto II, también fue víctima de martirio. Crisis en el imperio. ¿Qué pasaba? Diocleciano fue el más famoso tirano, pero tal vez las persecuciones más crueles no fueron bajo su reinado, sino de algunos de sus sucesores. Roma en ese momento estaba en una severa crisis política y económica. Recordemos que Roma en ese momento estaba gobernada por la tetrarquía. ¿Qué es la tetrarquía? Que Roma tenía 4 emperadores. En el punto más álgido de esta crisis llegó a haber hasta 6 emperadores. Había una crisis económica, no se podían defender las fronteras del imperio, y se necesitaba dinero, se necesitaban ejércitos, se necesitaba comida, y se necesitaban invadir nuevos territorios para tener más comida. Esto llegó a provocar un círculo vicioso que se hizo insostenible. Todo esto lo ve un joven, adolescente, incluso niño, Constantino. Ese es el contexto en el que él estaba creciendo. Las persecuciones más terribles para este cristianismo fue en el norte de África. Como dijimos, es donde más personas murieron a causa de su fe. Y relativamente había paz para los cristianos fuera del imperio, como para los cristianos siríacos. Los cristianos siríacos incluso llegaron a hacer misiones para llevar el cristianismo a la India o a China. Hay vestigios en Afganistán de estas misiones de cristianos siríacos. En conclusión, este periodo histórico conocido como la Gran Iglesia es una gran oportunidad de conocer cómo se fue llegando poco a poco a lo que conocemos como el cristianismo de hoy. La perla de esta gran iglesia fue la conversión de Armenia al cristianismo. Se convierte el rey, se convierte la casa real, y por lo tanto todo el reino pasa a convertirse al cristianismo incluso antes que Roma. ¿Ok? La gran iglesia fue un tiempo de persecución, pero también de franco crecimiento. Se fueron gestando doctrinas, se fueron gestando comunidades, se fueron gestando dudas, se fue llegando a acuerdos, ¿ok? Se fue llegando a acuerdos, y recordemos que el cristianismo era ilegal
en ese momento. Era una religión de perseguidos, era una religión de marginados. Pero esto habría de cambiar. Espero que les haya sido de utilidad esta información.